Trinchera de Rosas. Buen día, Trinchera de Rosas está en el aire gracias al blog trincheraderosas.blogspot.com que arriba a las 20.000 entradas. Agradecemos a nuestros escuchas y a nuestros lectores que semanalmente siguen este espacio de discusión de las ideas de la revolución. Agradecemos a las personas que nos escriben, en especial un camarada que escribió desde Costa Rica reportando sintonía. Le agradecemos mucho sus comentarios. Aquí está Rodolfo. Estamos muy agradecidos. Si ustedes nos reportan sintonía, como hizo este compañero, se los agradecemos mucho, pues es muy, muy importante para nosotros. De verdad que un saludo solidario, fraternal. También nos pueden seguir a través del Twitter, Trinchera de Rosa. Trinchera de, es decir, la letra de Rosa. Trinchera de Rosa. Esta semana tenemos un artículo que comenta el asunto de los presos a propósito de la modificación de la sentencia a Iván Simonovic, de la intervención de Obama en la ONU, donde mencionaba a Leopoldo López, que es venezolano, y relacionamos esos temas con el relanzamiento de la campaña por la liberación de los 5 héroes cubanos. Nuestro ensayo intenta abordar el tema de la justicia desde la legalidad capitalista y siempre entendiendo que esa legalidad está hecha para proteger los intereses de las minorías capitalistas millonarias del mundo y por supuesto para proteger los grandes imperios como el estadounidense. Comenzamos el ensayo que se titula En el Bronx faltó hablar de los 5 héroes cubanos. Así se llama, lo pueden encontrar en nuestro blog. Correa quizás esté por allí aún. Y comenzamos el ensayo hablando de un texto de Michel Foucault, que es un psicólogo y filósofo francés, conocido por sus estudios críticos. Incluso en el 2007 le reconocieron haber sido uno de los hombres más mencionados en las discusiones de internet, ¿sabes? Que eso sí. Que citan algún artículo, él es de los más citados en la internet. Lo trajimos aquí porque él aborda el tema de las ciencias jurídicas a través de la historia. Como vamos a abordar ese tema, trajimos parte de una charla que él dictó en Río de Janeiro durante 3 días y que son recopiladas en un libro que nosotros citamos allí en el ensayo. Él cita un texto de un obispo que escribió en 1804 que se titula Sociedad para la Supresión de los Vicios. Y ese obispo dice lo siguiente: las leyes son buenas, pero desgraciadamente están siendo burladas por las clases más bajas. Por cierto, las clases más altas tampoco las tienen mucho en consideración, pero esto no tendría mucha importancia si no fuese porque las clases más altas sirven de ejemplo para las más bajas. Os pido que sigáis las leyes aun cuando no hayan sido hechas para vosotros, porque así al menos se podrá controlar y vigilar a las clases más pobres. En ese pequeño párrafo le está hablando a la burguesía, le está diciendo, bueno, pórtense bien para que las clases bajas vean que ustedes lo hacen pero viste Obispo Watson en 1804 en la Sociedad para la Supresión de los Vicios. Sí. El estudioso contemporáneo Michel Foucault dice: las leyes son buenas para los pobres. Desgraciadamente los pobres escapan a las leyes, lo cual es realmente detestable. Los ricos también escapan a las leyes, aunque esto no tiene la menor importancia, puesto que las leyes no fueron hechas para ellos. En resumen, es que las leyes están hechas es para los pobres, para mantenerlos a raya, como pusimos ahí en el ensayo, y para mantener a los ricos en el poder y con sus mecanismos de acumulación de capital, ¿no? Ese pensamiento está bastante difundido entre la izquierda, pero ¿qué fue lo que quisimos traer aquí del texto de Foucault? Y que él lo explica también allí históricamente en sus charlas. Es que el derecho es una forma singular y reglamentada de hacer la guerra. Es la forma de reglamentar la lucha de clases, la lucha entre grandes países ricos y países pobres. El derecho capitalista, el derecho burgués, está hecho para eso, para reglamentar y para aplacar esa lucha. Michel Foucault también explica que esa misma legalidad que reglamenta la guerra entre ricos y pobres también permite llegar a pactos o acuerdos.
en la ley burguesa está permitido también hacer pactos o violentar esas mismas leyes momentáneamente, siempre y cuando le convenga al sistema. Claro, dependiendo de los intereses que sean tocados o afectados allí. En un momento determinado. Sí. Y eso nos llama la atención y calza perfecto en nuestra situación nacional aquí en la Revolución Bolivariana, porque vimos cómo una sentencia de 30 años de cárcel al ex jefe de la Policía Metropolitana que participó Los sucesos de Puente Llaguno. de Puente Llaguno, fue el jefe de un cuerpo armado en la ciudad capitalina venezolana, donde murió gente que defendía al presidente Chávez, que acababa de ser secuestrado del Palacio de Miraflores. Ese señor que fue comandante de ese cuerpo armado fue llevado a la justicia venezolana, se le dio una sentencia de 30 años de cárcel y en septiembre del año 2014, a 9 años de su condena, se le concedió casa por cárcel para cumplir un tratamiento médico, ¿no? Entonces vemos, no solamente, más allá del hecho de que sea una medida humanitaria, nosotros pensamos que las autoridades, los dirigentes de la revolución debieron haber explicado que se iba a tomar esa medida, explicar a la masa, al chavismo, miren, vamos a tomar esta medida por tales razones. Sí. Ahora, si toman un tipo de medida de este tipo, tan sensible, ¿verdad? Porque los familiares de las víctimas, yo no quisiera estar en su piel, ¿no? Si toman este tipo de medidas tan sensibles, por ejemplo, un día a las 2:30 de la mañana y aparece Simonovic en su casa a las 6 dándose un besito con su esposa, que nos parece muy romántico, pero, y la explicación. Claro, el pueblo necesita estar explicado como lo hace Fidel Castro con el pueblo cubano, pues. Claro. La gente tiene que saber y tiene que hacerse responsable y partícipe. Ahora, si tú agarras un pueblo herido emocionalmente, históricamente, los sucesos de Puente Llaguno en tiempo histórico fueron hace nada. Hace 5 minutos. Hace en 5 tiempo minutos. Geológico fueron hace 30 segundos. No, segundos. Entonces la cosa es que se crea un desconcierto muy grande. Un desconcierto. Y Carlos Ortega es un dirigente sindical de la CTV en Venezuela que era cómplice del paro indefinido del país para derrocar al comandante Chávez. En el 2002. En el año 2002. Y que fue antesala del sabotaje petrolero. Exacto, eso era un plan a largo plazo, de largo aliento para derrocar al comandante Chávez. Y generó pérdidas al país. No, pérdida, muertes. Él declara que el paro se le escapa de las manos. No pudieron derrocar a Chávez. No pudieron derrocar a Chávez. Se escapa, se esconde de la ley, ¿verdad? Y se va a jugar bingo en una discoteca con un bigote falso. Lo ponen preso. Nuevamente. Y él se escapa. No, otra vez. Entonces, esos antecedentes. Y Carmona. También. Carmona no puede ni saltar un muro. ¿Cómo se va a escapar? Y Carmona, que para los que no lo saben, fue quien se autoproclamó presidente de facto, el presidente de facto. Durante las 48 horas que el presidente Chávez estuvo secuestrado, bueno, Carmona fue llevado a las autoridades también. Cuando el pueblo retomó el poder junto con su líder, fue llevado a las autoridades y Carmona también se escapó, ¿no? Entonces, ¿qué se proyecta para este señor? Entonces, es lo que se proyecta para Iván Simonovic, que era el jefe de la Policía Metropolitana y que hace apenas unos días se le acaba de dar casa por cárcel para que cumpla un tratamiento. Como una medida humanitaria para que cumpla un tratamiento médico. Entonces, es un pueblo, como tú dices, que está herido, que sabe que todos los cómplices y todos los dirigentes del golpe de Chávez se han dado a la fuga. Entonces se toma esta medida en este momento sin explicación, sin decir, bueno, vamos a tomar esta medida porque necesitamos avanzar hacia un pacto con la burguesía. Yo pienso que han podido dar cualquier explicación, por lo menos en mi caso, cualquier explicación hubiese sido buena antes de hacer una decisión de esta escondida, ¿no? Volvemos al punto, es donde pensamos, ¿dónde están las leyes? ¿Cuál es el límite de la legalidad? ¿Cuándo se aplican las leyes? ¿Cuándo se levantan? Entonces, hacemos la asociación medida humanitaria de Simonovic con la solicitud que hace Obama días después en la ONU diciendo a Leopoldo López hay que soltarlo. Sí. Entonces nos damos cuenta de que las presiones entre los capitalistas nacionales y la
y el capitalismo transnacional presionaron al gobierno de Nicolás Maduro para que soltara a Simonovic y a Leopoldo. Y como Leopoldo... Pero es que no, ya, eso hay que puntualizarlo porque es delicado. No es que nosotros agarramos y sacamos una conclusión. Obama salió en la televisión, en la ONU, en su alocución, después de que habló de terrorismo, de invasiones, de bombardeos, de freedom y todo eso, él pidió la liberación de una serie de personajes y Leopoldo López estaba allí incluido, y lo hizo en la televisión y lo vio todo el mundo, todo el planeta. Es una cuestión pública y notoria. Sí. Y eso estaba incluido entre los puntos de la negociación de la MUD. Claro, y estos son reflejos de ese, es decir, estos son los reflejos regionales de esa locución en la ONU, pues, global. Entonces nosotros lo que estamos es atando cabos, vamos a decir. Sí. Venimos de esa mesa de negociación con la MUD en lo interno, en lo nacional, sueltan a Simonovic a su casa, después viene Obama en la ONU y dice no, falta Leopoldo López. Entonces nosotros decimos, bueno, Leopoldo López sintetiza el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Venezuela y el regreso de los intereses gringos a la petrolera. Es decir, no es que Obama es panita de Leopoldo, o sea, eso es obvio, ahí hay unos intereses económicos. ¿Y en qué? En la petrolera. El imperio no ha disfrazado sus relaciones con la oligarquía venezolana. No, siempre ha sido directo. Igual María Corina fue a darle la mano a Bush. Ellos son frontales con eso. Son frontales. Entonces nosotros decimos, la medida humanitaria a Simonovic, entre comillas, es una maniobra, es el síntoma de una maniobra política de pacto con la burguesía nacional y transnacional. Exacto. Hay otras presiones que está recibiendo Venezuela para poder optar a la silla en el Consejo de Seguridad de la ONU, en un grupo que se llama GRULAC, está conformado por 33 países, y donde está, bueno, los capitalistas del Brasil, los capitalistas de la Argentina, los capitalistas de Colombia, que presionan al gobierno venezolano, le dicen, bueno, nosotros votamos por ti para que vayas a la silla del Consejo de Seguridad de la ONU, pero suelta a estos señores. Sí. Vamos a ser sinceros. Estados Unidos no respeta a la ONU. No. El Consejo de Seguridad, con todo su poder de veto, de no veto, de hacer, de deshacer, Estados Unidos ha invadido países pasando encima de decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, ahorita recientemente con Israel bombardeando Palestina, exacto. La ONU se cansa de emitir resoluciones y siguen adelante igual. Por eso. No hay ningún tipo de respeto ni de ascendencia de la ONU sobre nadie, y menos sobre los Estados Unidos. Y menos sobre los Estados Unidos, porque ¿qué está mandando ahí? La fuerza de la OTAN. Eso es para ellos hacer una justificación. Sí, de una cultura allí de la legalidad del derecho internacional. Ajá. con las que ellos pueden limpiar el piso cuando quieran, pero cuando algún país como el nuestro o como algún país pobre quiera determinar su propio camino, su propio destino, su propia forma de hacer la economía, ahí se aparece la ONU y dice, no, ustedes están violando el derecho internacional, ustedes están violando... pues mira, la ley para controlar al pobre, ahí el está. Pobre, lo mismo, pero a nivel de país. Entonces, nosotros hacemos una crítica a la intervención de nuestro presidente Maduro, no solo en la ONU, sino también en un acto que se hizo posteriormente en el Bronx, donde, bueno, ya Obama había declarado que había que soltar a Leopoldo López, había que responder también contundentemente. Nosotros pensamos que la mejor respuesta que había que darle a Obama inmediatamente era con el lanzamiento o el relanzamiento de la campaña por la liberación de los 5 héroes cubanos. Para los que no conocen, los 5 héroes fueron 5 cubanos que vivían en Miami infiltrando las organizaciones terroristas. Sí. Y bueno, ellos estaban... Las organizaciones terroristas que, por ejemplo, pusieron bombas en los hoteles en Cuba y mataron. No, y explotaron el avión de Barbados, el avión que iba a Barbados con la selección de esgrima de Cuba.
O sea, que realmente de posacarriles, pues. han sido sanguinarios. Sí, son sanguinarios, son terroristas de verdad. Estos 5 héroes infiltraron estas organizaciones a manera de informar al pueblo cubano si se estaba llevando alguna organización que pudiera el pueblo defenderse. Han sido llevados a prisión en los Estados Unidos. De los 5, hay 2 que ya salieron en libertad, sí. Pero hay 3 que permanecen y uno de ellos incluso tiene 2 cadenas perpetuas más 15 años. En ese momento que se habló de Leopoldo López, nosotros teníamos que haber hablado de los 5 héroes, y hablar de los 5 héroes en la ONU o hablar de los 5 héroes en el Bronx era hablar necesariamente del socialismo. Exacto, porque los 5 héroes son luchadores por el socialismo. Sí, y son el resultado de esa sociedad. De esa sociedad socialista, una sociedad, bueno, donde ellos llevaron el máximo sacrificio, porque ellos están de incógnito y ni siquiera los familiares sabían que ellos estaban en esa lucha. No, y además ya estando presos, los Estados Unidos le han dicho, bueno, si usted habla más de Cuba o se retracta o nosotros lo soltamos. No. Y los tipos prefieren estar allí a traicionar a sus ideas, a traicionar su sistema de gobierno, su sistema económico, y eso solo es posible. Oye, a traicionar el ejemplo del Che, de Fidel, de Camilo, Pero tú no puedes, eso solo es posible, generar ese tipo de hombres en un país socialista. Sí. Entonces, si a Obama le parece injusto que Leopoldo López tenga 7 meses en una prisión aquí, además de presos políticos, donde él está muy bien atendido, por cierto. Donde tiene su tablet. Tiene su tablet y su Twitter. Y que tuitean y todo, se comunican. Nosotros debimos haber hablado. Y otra cosa, tiene las visitas de su esposa, va, le lleva torta, le lleva a los niños, no sé qué, lo tuitean, la gente lo sigue, la vio, la abrazó, ella declara, lo vi en tales condiciones, y los 5 les han quitado hasta el lápiz para escribir, el papel, les dejan semanas en un cuarto con una misma luz y una misma temperatura. A René se le cayeron los dientes. Ahora fíjate tú, nosotros pensamos que el relanzamiento de la campaña por la liberación de los 5, no vamos a decir los 3 porque entonces ya... No, porque es que es todo el grupo. Sí, de y los ahora 5. Pienso yo que estando los otros todavía presos, los que están libres, tienen una parte de su ser presa. Claro. Y el pueblo cubano y el pueblo socialista y el mundo socialista tiene una parte secuestrada en el imperio, que son estos compañeros. Pues. Entonces, sin embargo, nosotros pensamos que el relanzamiento de la campaña no debe ser potenciar esas cosas que acaba de decir Rodolfo, como que pobrecitos esos muchachos que están allí, que se le cayeron los dientes, ¿no? Nosotros pensamos, no, hay que potenciar y decir, esos presos que están allí defienden los oprimidos del mundo. Sí. Esos presos que están allí son el resultado de una sociedad socialista. Esos presos que están allí, los 5, sintetizan la colisión entre los ricos y los pobres del mundo, inevitable además, porque fíjate que a veces uno entra en los blogs, en las páginas oficiales de los 5 y la palabra socialismo no aparece, la palabra esa es la definición de la lucha. Esa es la definición de la lucha. Chávez lo dijo, mira, Chávez lo dijo. Yo creo que esto yo ya lo he dicho aquí en el programa. Hay que llegar a la raíz. ¿Cuál es la raíz? La lucha entre el socialismo y el capitalismo. Ahora, ¿por qué en ese momento no se habló de los 5? Cuando Obama habló de Leopoldo López. Porque hay vergüenza también, pues. No quieren hablar del socialismo ahora. Nosotros hemos hecho un pequeño discurso ficticio de lo que nosotros hubiésemos querido escuchar en el Bronx, en la ONU, o al menos por alguno de nuestros dirigentes hoy día. ¿Por qué no la Cancillería aquí en Venezuela? Vamos a leer unos extractos de este discurso que nos hubiese gustado escuchar en los Estados Unidos por nuestros dirigentes. La República Bolivariana de Venezuela no es ajena a las presiones del capitalismo. Nuestro pueblo no es ajeno a sus chantajes, pero sabemos llamar a cada cosa por su nombre. Sabemos de la mal llamada justicia, de la mal llamada democracia. Luchamos para eliminar los crímenes que condenan nuestras leyes oficiales y nuestras leyes morales, pero también luchamos para eliminar el crimen que aprueban y santifican la ley moral y la ley oficial capitalista.
en su forma de explotación y opresión del hombre por el hombre. Sabemos de hipocresías, pero también sabemos de hombres justos. En este momento, cuando el presidente Obama llama a la liberación de cabecillas que intentan derrocar presidentes que se oponen a las leyes imperiales alrededor del mundo, él tiene tras las rejas a 3 hombres. Le llaman los 5 héroes cubanos. La verdadera razón por la cual están presos es por representar a los pobres del mundo y a su derecho de construir una sociedad donde sean tratados como seres humanos y no como desechos. Creemos que es un buen momento para relanzar la campaña de liberación de los 5. Ahora, cuando Obama decide abogar por Leopoldo López, representante de los intereses gringos que intentan nuevamente secuestrar la industria petrolera venezolana, nosotros le contestamos que tenemos que hablar de los 5. Que ahora más que nunca en Venezuela hemos entendido que debemos reformular la campaña por su liberación, pues junto a nuestros hermanos cubanos hemos cometido algunos errores. Hemos querido dar argumentos legales donde la ley estaba hecha para proteger el terrorismo más cruento, que cometimos el error de enfocarnos en repetir que aquellos eran unos pobres hombres maltratados, apelando al buen corazón de los forajidos del capital. Pero ahora sabemos que defender a los 5 es defender a nosotros mismos. De ahora en adelante, la campaña por la liberación de los 5 héroes cubanos venezolanos repetirá hasta el cansancio que solo una sociedad socialista es capaz de parir héroes verdaderos. Que cada día de presidio de aquellos hombres sintetiza ante los ojos del mundo la prueba real de que estar en el banquillo de los condenados del imperio es la colisión inevitable entre la clase oprimida y los ricos del mundo. Que ser culpables aquí en el imperio significa que confraternizamos con la gente interesada en la educación del pueblo. ¿Por qué tanto odio hacia el pueblo cubano y venezolano? Porque escogimos un camino distinto, porque queremos el socialismo, porque acabamos con el analfabetismo, porque le damos educación y atención médica gratuita a los más pobres. Por eso, ¿somos culpables? Bueno, Obama, tú, tu imperio y tus leyes son los tiranos entonces. Y hasta aquí la intervención que nos hubiese gustado escuchar en la ONU, pero que aún pensamos que es tiempo, ¿no? Para cerrar, pensamos que cada vez que nos vuelvan a pedir liberar definitivamente a Simonovic, a Leopoldo, hay que parafrasear a Fidel en uno de esos discursos donde él hablaba de los 5. Vamos a cerrar este programa. Escríbanos a trincheraderosas@gmail.com, síganos a través del Twitter Trinchera de Rosas y semanalmente abra nuestro blog. Nos vamos a despedir con las palabras de Fidel leídas por Rodolfo. Los 5 héroes cubanos prisioneros del imperio son paradigmas a imitar por las nuevas generaciones. Afortunadamente, las conductas ejemplares siempre se multiplican en la conciencia de los pueblos. Mientras exista nuestra especie, estoy seguro de que muchos jóvenes cubanos y venezolanos, en su lucha contra el gigante de las 7 leguas, harían lo mismo. Todo puede ser comprado con dinero, menos el alma de un pueblo que jamás se puso de rodillas. Trinchera de Rosas.